importante. Los sectores productivos están mejor que nunca, la economía real está mejor que nunca, somos más productivos que nunca. ¡Estamos en el aire! Nos abrimos paso a la emancipación desde los tiempos de los sumerios. Buenos días, Buenas tardes. y buenas noches. Musiquita. Nuestro lema no habla de revolución. Nada más pedimos, reptiles no. Y cogemos esta cortinilla de música y cargamos la mochila de noticias. Bueno, en verdad no, una noticia. Pero bien Ni gorda. siquiera- Y bien gorda. Bien gorda. Yo creo que la noticia que más nos puede preocupar a día de hoy, en los tiempos que vivimos, la noticia que más nos puede preocupar es la que vamos a contar ahora mismo en riguroso programa diferido. En recurso programa anacrónico. Nada más pedimos, reptiles no. ¿Sabes que el 90% de los dólares que hay en circulación se imprimieron después de 2019? Lo que hicieron para salir de la crisis del COVID, bueno, y ya previamente a eso, es darle a la máquina de hacer dinero. Que no hay dinero, lo creamos, tío, ¿sabes? Como si esto fuera... Pues sí, amigos, al final, todas estas medidas que se tomaron durante el COVID, que en un principio sonaba muy bien, ¿no? El pulso económico, han originado un recalentamiento de la economía. ¿Y qué sucede ahora? Que eso ha llevado a una inflación brutal que Sí. es necesario enfriar. Es como durante todos estos años parece que se ha hecho como un cheque en blanco, una alfombra roja a todos los Gasten países. ustedes lo que quieran. Emitan todo tipo de deudas que yo se las voy a comprar. Yo, el Banco Central Europeo o el Banco Central de Inglaterra o la Reserva Federal en Estados Unidos, no importa. Ustedes emitan deuda, emitan bonos que yo se los voy a comprar y pirirín, dentro de unos años, pues toma, pues en esas estamos. Y claro, ha sucedido que encima se os ha juntado con la guerra en Ucrania, que lo que ha provocado es una subida del gas, porque Rusia ha dicho, sí, pues toma, te lo cierro un poquito, subida de precios. Encima China, con sus políticas de COVID cero y la crisis inmobiliaria, Sí, falta de suministros, falta el de cierre de suministro. Shanghái... Es decir, que al final es un conjunto de cosas que se han congregado para que todo estalle. Hay estadísticas que nos dicen que están subiendo de forma muy alarmante las compras de hacer la compra. O sea, vas el domingo a hacer la compra al súper y se paga con crédito. O sea, con tarjetas de crédito no tienes dinero y la gente está viviendo a crédito. Totalmente. Y eso, ante un escenario de inflación, es que están subiendo los créditos al consumo, se llaman así, créditos al consumo regular de las familias. Y eso ante un escenario de crisis va a provocar que muchas familias se arruinen. ¿Qué pasa si una familia se arruina? Es toda una cadena. Claro, es que es lo mismo. Si la gente deja de consumir porque han subido los precios, la empresa dice, claro, tengo que ajustar las cuentas de alguna manera. Entonces, claro, esas cuentas pueden llevar a Despedir gente. reducción de personal. Paro. Reducción de personal significa, exacto, paro, que esa familia deja de recibir un ingreso extra. Juventudes antirreptilianas, únete a nosotros en nuestra misión. Con el poder de la mente. Queridos oyentes, os vamos a presentar a Sute, primera vez en este programa, si no me equivoco. ¿Quieres saludar, presentarte? No quiero saludar a nadie, no tengo nadie que saludar. No hay nadie aquí No hay nadie a quien saludar. La recesión del cariño. No, a ver, estaba comentando según entré y lo único que tengo que aportar un poco es que el tema de la crisis no es que sea necesario que venga de golpe o no venga de golpe, o para salir de esto hay que llevarnos una hostia o sin más. Simplemente que para estar en un punto correcto en la vida hay que pasar por malas pasadas. Y hasta ahora se estuvieron un poco cancelando las malas pasadas hasta ahora que tuvo que haber habido. Y el problema es que las crisis son muy importantes para la vitalidad de una economía, traen renovación en determinados sectores. ¿Qué pasa? Que debido a la política financiera que tenemos de crédito ilimitado,
pues han invertido y se han tomado muy malas decisiones económicas en casi todos los sectores a día de hoy. Entonces, por eso estamos ante una crisis generalizada. El problema básicamente es que alguien tenga la potestad para poder cancelar las crisis y que no dejar la economía seguir su curso natural. Las crisis son beneficiosas, siempre lo han sido y siempre lo serán. Obviamente, para ahora, si queremos salir más fuertes, debemos subir los tipos de interés, pero en torno a un 20%, no la subida que están haciendo ahora. ¿Cuánto es ahora? Ahora, Es una actualmente, broma. los puntos el tipo de interés de la Reserva Federal está en torno al 1,5 y el del Banco Central Europeo el 0,25, el 0,5. Es una broma, literalmente. Sí, el último para que leí las fue un medidas que se deberían 0,71. tomar. 0,71. Aunque porque- bueno, tampoco es que se debiera tomar la medida de subir los tipos de interés al 20%. Eso es algo provisional para salir ahora del apuro. Lo que se debería hacer realmente es que nadie tuviera la potestad de determinar mediante el monopolio de la fuerza cuál es el costo de la deuda, que básicamente eso es lo que significa el tipo de interés. Es un precio que no está siendo establecido por criterios de libre mercado, de acuerdo entre las partes que negociando y según sus intereses van poniendo un precio u otro al dinero, al crédito. Esa información de a cuánto nos cuesta pedir el crédito es muy relevante para que los actores económicos tomen Son sus incentivos, decisiones. incentivos. Son incentivos que tienen a su toma de decisiones. ¿Qué pasa? Hasta ahora han sido muy manipulados, por lo tanto, se han tomado muy malas decisiones económicas, como, por ejemplo, descentralizar toda la producción en países como China, o invertir por la fuerza en energías renovables, o tener millones de funcionarios en el país. Eso es culpa directamente de la manipulación económica que ejercen los bancos centrales. Sí, porque Que son organismos políticos. ahí está. Es que la clave está. Es que este tipo de instituciones que se han convertido totalmente han dejado de ser económicos para ser políticos. Y al final, lo único que financian y lo que han mantenido estos últimos años es la narrativa de, como dice aquí el compisute, de no, es que ahora hay que energía renovable, apostar. Oiga, pero que eso no tiene sentido, que no es viable, da igual, hay que mantenerlo porque es lo que se lleva, es la moda de tour. Claro, es dirigir la economía a sangre y hierro, ¿sabes? No... Se han tomado muy malas decisiones y se ha postergado esto, porque al final esto es una postergación. O sea, tarde o temprano esto tenía que... Igual que en 2008 la burbuja inmobiliaria y todo esto estalló, aquí ha pasado lo mismo, tarde o temprano tenía que estallar. Si lo cómico de todo esto es que estamos gobernados por una serie de gentuzas y de inútiles, con muy poco talento para esto, que no han sabido verlo o que lo han visto y han mirado de lado. Sí, sí, y ahora ya se comenta la última portada de The Economist. La última portada de The Economist, que es la, bueno, típica portada, típica revista que con sus portadas en cada edición intentan, predicen un poco el futuro que nos espera. Y la última portada de The Economist, ¿sabes qué fue? ¿Cuál? A ver. Unas unas espigas de trigo, Ah. y donde va el grano del trigo, calaveras humanas. O sea, están prediciendo una crisis alimentaria. Y por ejemplo, África y muchos países, la base de su alimentación, o Latinoamérica, es el trigo. Pero, perdona que te corte. O sea, históricamente de lo que se ha vivido es del cereal. El cereal, O sea, sí, no el es, trigo. no es nada nuevo. No sé si me explico. Al final el cereal es lo que te quita el hambre, más allá de que alimenta más o menos, pero el cereal es lo que te quita el hambre. Y eso es lo Sí, importante, en porque muchísimas culturas- hasta hace bastante bien Claro. poco, el ser humano es que pasaba hambre. ¡Wow! Es que ahora nos llevamos la mano a la cabeza, pero que hasta hace bien poco el ser humano pasaba hambre. Muchísimas culturas, en África por ahí, de la forma que tú quieras. Pero la base es la base de la alimentación es al final el cereal, o pasta en Italia, o arepas en Venezuela. O en África, pues hacen unas pastas ahí de trigo que deben estar bastante malas. Y no sé, están prediciendo una crisis alimentaria. Yo creo que va a ser una crisis multifactorial. Tanto a nivel de paro, a nivel de alimentación, a nivel energético. Tú, Xute, Francisco, ¿cómo predices? A ver, yo no creo ¿Cómo en las crisis generales. Tú acabas de decir que es una crisis general. Multifactorial. Multifactorial que puede afectar, aunque yo no diría que es multifactorial o va a afectar a varias cosas. Simplemente es una crisis de la divisa hegemónica, aparte de una crisis de valores que llevamos arrastrando varios años. No existen las crisis de todo, eso es mentira.
Las crisis se suelen dar en un mercado determinado, por eso. Economías que funcionan sin un ente central que manipula y controla con puño de hierro la divisa, se dan crisis a veces pues en el sector de los muebles, en la automoción, Claro. en el sector agrícola. Pero eso estamos hablando de Son un- crisis de un específicas mercado y libre. determinadas. Vale, pero es que el Que no hay mercado... mercado libre. Claro. Vale, pero el mercado, aunque no sea libre, intenta serlo. Entonces, a día de hoy, en el mercado manipulado, no hay una crisis general de energía, de alimentos, de no sé qué. No, simplemente hay una crisis de divisa. Punto. No La- hay la otra. base de la Crisis de crisis divisa de y crisis de deuda. Ya, pues lo que te digo, a raíz, aunque la raíz sea una crisis de divisa, va a derivar en una crisis multifactorial, tanto de energía, como de vivienda, como de alimentación, crisis alimentaria. Yo no entraría en esas narrativas, no lo llamaría así. Es simplemente una crisis de deuda, una crisis de divisa, y la base de esta crisis es la crisis de los valores. Los sectores productivos están mejor que nunca, la economía real está mejor que nunca, somos más productivos que nunca, no hay escasez de ningún factor productivo en la economía. De hecho, en España incluso nos sobra la mano de obra, se puede ver en el alto índice de paro que tenemos. ¿Por qué? Porque para vivir en las condiciones que consideramos óptimas para nosotros no necesitamos producir tanto, porque tenemos una productividad tan alta que con que unos pocos factores productivos de la sociedad estén produciendo, nos llega para cumplir nuestras expectativas. Entonces, lo que puede sí haber ahora es una crisis financiera, que lo que dificulta es la interacción económica entre los ofertantes y los demandantes, porque no van a poder utilizar los instrumentos financieros que pueda aportar el capitalismo, porque van a estar tocados, muy tocados por una manipulación del mercado sobre la divisa. ¿Qué soluciones ves tú a la situación en la que nos encontramos? Pasar por la crisis. No, eso está claro, Eso es pasar lo por la primero. crisis, sí. No, sí, eso es lo más importante. Las crisis son muy positivas para la economía, ¿vale? Porque son periodos de destrucción que consecuentemente llevan aparejado una creación de un montón de nuevos sectores que pueden aparecer debido a la destrucción de factores productivos que eran obsoletos. Entonces, las crisis deberíamos verlas siempre desde el punto de vista individual, como todo en la vida, qué es lo que puedo hacer yo, ¿vale? Y sobre todo en estos temas, porque la crisis es algo de lo que te puedes beneficiar ampliamente. Yo lo considero que debería practicar todo el mundo, especialmente nuestros oyentes, por ser una gente de puta madre que está ahí aguantando nuestra turra, es saber ver las oportunidades que se entreven en esta crisis. Y la oportunidad número uno, que es histórica, repito, histórica, es la compra de Bitcoin, porque es la solución al problema. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo hemos dicho! ¡La palabra clave! Juventudes antirreptilianas. ¿Creéis que el euro va a desaparecer? Esta es una pregunta que últimamente está saliendo mucho en todos Sí, lados. ¿Creéis está que el saliendo euro mucho, sí. va a desaparecer? A ver, como todo en la vida y como todo en la historia humana, obviamente va a desaparecer. El tema es cuándo, ¿vale? Porque incluso Bitcoin seguramente, llegado el momento, desaparezca y sea reemplazado por un nuevo sistema. Es la etapa que nos toca. El euro, a medio plazo, no creo que supere el año 2050, la verdad. Sería ser tremendamente iluso. Y no, más que optimista, yo diría pesimista, porque si el euro se perpetúa más allá del año 2050, válgame Dios, yo no quiero vivir en ese mundo. Yo quiero vivir bajo el patrón Bitcoin. Pero tú no quieres emitir deuda, que tu país emita deuda, que te lo compren en ese mansalva, que haya esa carta No, blanca. yo no quiero que nadie se esa endeude fonda en mi roja. nombre. Si alguien tiene que tomar una deuda o un crédito, soy yo en mi propia representación o una persona en la cual delegue mi representación. Pero estos señores que dicen ser nuestros representantes realmente no se rigen por ningún principio de representación. Estos señores son unos usurpadores del poder y de la soberanía nacional. Dicen que representan a alguien, no sé a quién, más que a ellos mismos, porque en España no hay por lo menos las condiciones necesarias para que estos señores se arroguen la representación de nadie. Es decir, ellos se están endeudando en nuestro nombre sin legitimidad para ellos. Por eso yo lo que creo que es lo
más razonable en este tipo de situaciones es que paguen el pato ellos, ya que no se representan más que a sí mismos. Es decir, esta gente tiene que caer y esta gente tiene que asumir las consecuencias, todas y cada una de las consecuencias de sus actos, como todo el mundo. Totalmente, pero por ejemplo JP Morgan está comprando cantidades ingentes de Bitcoin porque ya se ven venir lo que va a suceder. Pero quien lo va a pagar va a ser la mitad de la población o más de la mitad de la población que está a velas vir, porque las personas que tú hablas, que son los que tienen que pagar el pato, no son imbéciles. No, y no hay gente que no es lo van a imbécil. pagar. Y vosotros como expertos en Bitcoin, porque a mí es algo que me pilla ya un poco lejos, tarde o temprano, el Estado, todos estos aristócratas de mierda y tal. O sea, ¿tú crees que va a ir un poco como lo que pasó con China, que creó su propia moneda digital? ¿Creéis que van a ir por esos tiros estos grandes estados? Lo están intentando. Quieren salvar el status quo. Claro. O sea, no olvidemos quién fue Lagarde, ¿no? La que dijo que el Bitcoin lo que servía era para financiar el narcotráfico y todo esto. No, y los dólares no. no, claro. Los porros que te fumas los compras en Bitcoin, los compras en euros. Sí, ¿En qué los compras? Sí, pero resulta alucinante cómo cada vez que hay una amenaza para este tipo de gente, cómo actúa la maquinaria que despliegan. La maquinaria del fango. Totalmente para desprestigiar. No, esto es malo, hazme caso a mí, que yo soy el que te va a aconsejar, el que te va a decir lo que es bueno para ti y tal. Es increíble. Es que es insultante, realmente. A ver, respecto a lo de meter mano en Bitcoin, yo considero Es imposible. que es imposible meter mano en la red. Es decir, es imposible meterse o entrometerse o ejercer de hombre en el medio en las negociaciones libres entre pares que se dan a diario sobre la red. Eso sí, la red, como todo, es un medio físico. El acceso que tú tienes a la red, a día de hoy, esa infraestructura es fácilmente controlable por nuestro Estado, por ejemplo. Pero eso realmente no es un problema. ¿Con infraestructura? ¿Con los exchanges? ¿Con No, Binance? las redes de telecomunicaciones. La infraestructura para acceder a la red de Bitcoin. Sí. O sea, internet. Exacto. Vale. Vale. O sea, la única mano que podrían meter es controlar internet, que de hecho Estados Unidos hace poco hizo una declaración para el internet único global. Todo. Y China lo acaba de hacer, que va a controlar todos los comentarios que hagan los usuarios en ciertas redes, bajo premisa de sanción. Lo que puedes controlar es el flujo en una determinada parte de la red, ¿vale? Al final Internet es una red de redes descentralizada en la que ellos tienen un gran poder y tienen las vías de comunicación principales bajo su control. Pueden o bien impedir el acceso o sabotear el tráfico. ¿Qué pasa? Que Bitcoin, ante esta segunda amenaza, el del saboteo de tráfico, es 100% seguro, y ante la amenaza de corte de acceso, la solución por parte de aquellos participantes de la red es buscarse un nuevo punto de acceso, es decir, desplegar una red que tenga acceso a la blockchain de Bitcoin. ¿Qué pasa? Que físicamente podrían retener tu cuerpo físico o la electrónica para tener acceso a esos medios, pero en ese lugar, en esa situación, la opción que nos queda a los seguidores de las ideas de la libertad es votar con los pies, desplazarnos hacia un punto del planeta en el que este tipo de redes o de asociaciones libres entre individuos no sean perseguidos. Normalmente los seguidores de este tipo de movimientos suelen ser factores extremadamente productivos de la sociedad, o sea, que ellos verán, son ellos los que están jugando con fuego, son ellos los que pueden perder los factores principales de su sociedad. Efectivamente, se están disparando al pie, porque, a ver, en la red no pueden intervenir, pueden cortar tu acceso. ¿Qué pasará si cortan el acceso libre a la red a los ciudadanos? Bueno, muchos seguramente decidan irse, y seguramente entre esos que decidan irse estén los ciudadanos más válidos de ese estado. Entonces, al final, la esperanza es lo último que se pierde. En la red en sí no pueden hacer nada, lo que pueden hacer es algo contra ti o contra tus propiedades físicas, pero siempre habrá un lugar en el mundo en el que seas acogido, porque al final todos tenemos algo que aportar a la sociedad, aunque no sea la nuestra. ¿Y no crees que eso es una transgresión que de alguna manera, igual que ahora el Estado en su día podía hacer la Iglesia y demás, de alimentar ese espíritu de no, siempre tendrás esa libertad, ¿no? Ese sitio libre y tal? ¿No crees que es un poco una transgresión en ese sentido? No sé si me estoy explicando. Como que Bitcoin es una religión. No voy por ahí, pero que al final siempre se ha alimentado
que la persona en sí tiene un lugar idílico donde ser libre y demás. Por eso lo considero que quizá, igual que antes era la iglesia porque era lo que mandaba, era en su momento, ahora es el Estado. Claro, lo que quiere decir... Pero me refiero que esa esperanza que siempre se ha tenido, ¿hasta qué punto llega? O sea, ¿hasta qué punto puede ser una realidad esa? ¿Sabes? Es una esperanza que realmente existe, o es una esperanza que te hacen ver, no, mira, si tú puedes llegar hasta aquí, pero... No sé si me explico. Yo creo que no hay que sobreestimar la competencia de nuestros líderes. No es imposible que el modelo que plantean para el futuro de este nuevo orden mundial, que si la agenda globalista y tal, no se va a instaurar en todo el globo terráqueo, en todos los países, bueno, llámalo países, en todo el territorio mundial no se va a poder instaurar, y es lo que decía nuestro compañero Xute, de que siempre habrá algún sitio en donde estas ideas de la libertad, y al final es lo que se están disparando al pie, que están acabando con la población productiva y competente de su sociedad, y eso es fracaso, a largo plazo es fracaso, y habrá pequeñas sociedades de gente competente, con un buen saber hacer y amparadas en Bitcoin y en la libertad monetaria que te permite esa tecnología, que prosperarán y que este globalismo y este gran nuevo orden mundial que quieren instaurar no les va a quedar otra que comerciar con esas pequeñas sociedades libres, porque es donde está la gente competente. Si necesitan una máquina para hacer botellas de forma eficiente, pues tendrán que negociar con esas pequeñas sociedades libres amparadas en Bitcoin y el buen saber hacer, porque sus sociedades están emponzoñadas y no te van a poder aplastar. No te van a poder aplastar porque no les va a interesar aplastarte. Y porque creo que no se puede, porque hasta ahora en la historia humana no hubo caudillo de toda la humanidad y, sinceramente, conociendo la naturaleza humana, creo que eso va a ser imposible que se dé nunca en la historia. Vivimos en un planeta que, lo acabo de mirar ahora en Google, tiene 510 millones de metros cuadrados de superficie. Es decir, siempre nos quedará terreno por el que ir, y ya no, sin mencionar la carrera espacial. Porque vamos, solo hay que ver alternativas que hay a día de hoy y que están siendo infrafinanciadas porque los intereses de esta élite que nos toca padecer son otros, pero que quizás en un libre mercado, como hay una gran potencialidad económica en este sector, sea un sector que explote gracias a tecnologías como Bitcoin. ¿Y quién te dice a ti que no se pueda generar una futura sociedad libre en América, en Marte, fuera del sistema solar, fundada por humanos que, por así decirlo, escapan del imperio hegemónico opresor del momento? Claro, aquí una pregunta, pero también es cierto que el poder cada vez está más centralizado, ¿no? Desde la Revolución Francesa, por ejemplo, sí, el poder del mundo está más centralizado. No, siendo pesimista, no puede ser esta otra etapa en la que el poder se acaba centralizando de manera cada vez más exponencial. Sí, claro, pero ahí tienes el ejemplo de Francia. No hay país más centralizado en el mundo que Francia. Sí. O sea, Francia es una locura. Tú quieres llevar cualquier tipo de mercancía por tren y todo pasa por París. Todo pasa por París, exacto. O sea, nos quejamos aquí de España y España aún es descentralizado comparado con Francia. De verdad que es flipante. Yo mi pregunta, o sea, mi duda va más por el hecho no tanto de lo que ellos, vamos a ponerle ese nombre, ¿no? Los otros, como la película de Amenábar, quieran hacer o quieran imponer o quieran aplastar, sino más por el... ¿Hasta qué punto creéis que el ser humano como individualidad es capaz de hacer? No sé si me explico. Igual es muy aventurado lo que voy a decir, pero de realmente que la gente, que poco afán de cambio, con todo lo que está pasando, poco afán de cambio, de protestar, de decir esto ya basta, o sea, está totalmente aplatanado. Eso no es lo que pasa, las posibilidades que tenemos a día de hoy abiertas. No debería ver las noticias porque me cabreo rápido. Voy a comentar así rápido dos noticias que me parecen escandalosas. La primera, que se apruebe por unanimidad incluir a Ucrania como país candidato para entrar a la Unión Europea. Yo ya digo que se disuelva la Unión Europea. Por favor, a mí no me han preguntado, no sé si a ti te han preguntado, esto es ilegítimo de base. Ucrania está en una guerra. No viene a nada meterlo como país candidato en la Unión Europea. Es un movimiento geopolítico torpe en el que
Yo por lo menos no he tomado decisión y por lo tanto no quiero verme salpicado. Quizás haya que irse de España, porque nuestra seguridad física se está viendo comprometida por decisiones de este tipo. Y segunda noticia, que también me ha tocado bastante la moral. Joder, ahora viene, creo que la OMS o no sé qué puta autoridad de mierda sanitaria de las que nos ha tocado padecer ahora. La OMS. Bueno, y dice que no es recomendable la oxigenoterapia tradicional como medida de curado paliativo para casos de COVID. Joder, no me jodas, tío. Entonces, toda la gente que le han aplicado esa medida y que se estaba especulando que era malo, y joder, yo no soy técnico médico, pero hay mucha gente que le conectaron el cacharro y se murió. Me cago en todo, ahora qué responsabilidades se toman de esto. Yo no sabía esa noticia. En serio, la OMS ahora dijo dice que no es recomendable. La medida de la OMS básica para cualquier persona que llegaba con COVID al hospital, que ya no es recomendable, Vaya. O sea, me cago en todo, me parece esto mal. Han matado a cientos de miles de personas. Sí, esto me parece mal, es una terrible negligencia, yo no entiendo nada. Lo siguiente va a ser que digan que tampoco era recomendable la vacuna. Ahí lo dejo, buenas noches. Y hasta aquí. No hace falta más. No hace falta, la verdad que no hace falta decir nada más. Hasta que. A tomar por el. Vagamos por el desierto de